Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 5 de septiembre. Mis hermanos y mis hermanas, tres cosas importantes. Primero, hoy sábado se celebra la fiesta litúrgica de la Bienaventurada y Siempre Virgen María. Segundo, hoy la Iglesia Católica también celebra, mis hermanos, la memoria libre de Santa Teresa de Calcuta. Y tercero, recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y se los dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este sábado 5 de septiembre. Pidámosle hoy al Señor que por intercesión de la Bienaventurada y Siempre Virgen María, nosotros podamos compartir este momento de reflexión y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Mis hermanos, yo me siento tan feliz en este mes de septiembre, porque podemos profundizar cada vez más la Sagrada Escritura. Recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. Mis hermanos y mis hermanas, para este sábado dedicado a la Virgen María, hemos escuchado el capítulo número 6 del Evangelio de San Lucas, tomado del versículo número 1 hasta el 5. En esta parte del Evangelio, en esta perícopa, encontramos nosotros otra discusión que el Señor y Salvador Jesucristo tiene con los fariseos. Y es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque esta parte del Evangelio también la hemos escuchado cuando leímos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8, y el Señor Jesucristo ahí saca 3 ejemplos fuertísimos defendiendo a sus apóstoles, porque están siendo atacados los apóstoles por los fariseos, porque los fariseos siempre atacan a los discípulos del Señor. Mira qué interesante esto. Sucedió que cruzando un sábado, por uno de los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con sus manos y se las comían. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: sale el Señor Jesucristo a defender a sus apóstoles. Y los defiende con altura bíblica el Señor. ¿Con quién está el Señor interactuando en este momento? Con sus enemigos, con los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los que se dedicaban a estudiar la Sagrada Escritura. Y los fariseos, los que se dedicaban a cumplir la Sagrada Escritura. Entonces es interesantísimo porque ellos iban cruzando un sábado. Un sábado podían caminar poco. Recordemos que el sábado es el día más santo para los judíos, el día de descanso. Dios crea el mundo en 6 días y al séptimo Dios descansa. Y entonces, si Dios descansa, ¿cómo no vamos a descansar nosotros? Dirían algunas personas cumplidoras de este grande día. Es importantísimo, mis hermanos, porque el sábado es el día santo para los judíos, pero para nosotros los cristianos ya no es el sábado, es el domingo, porque para nosotros los cristianos la creación no tiene 7 días, la creación tiene 8 días, y el 8º día de la creación se llama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos al Señor que Él se somete
verdaderamente la cultura y el momento que le tocó vivir. El Señor Jesucristo oraba, ayunaba, como todos los judíos, pero también el Señor Jesucristo se dedicaba a guardar el sábado. El sábado iba a la sinagoga, el sábado el Señor predicaba, pero no con la hipocresía con que lo hacían estos personajes, escribas y fariseos, que habían convertido este día un día de esclavitud, que no podían hacer absolutamente nada, no podían caminar, no podían trabajar, dejaban que las cosas sucedieran de una manera sin misericordia, no ayudaban al hermano, no ayudaban a los demás, solamente por cuidar el día de Dios, el día sábado. Y vea qué interesante, porque un día como este, el día de sumo descanso para los judíos, los discípulos del Señor van caminando por medio de un sembrado de espigas, y ellos arrancaban las espigas. Caminar y arrancar las espigas lo toman los fariseos como un trabajo. Entonces no podían trabajar un día santo, el día sábado, no podían caminar mucho, no podían ejercer ningún trabajo, ninguna labor. Y no solamente las arrancaban, sino que las agarraban con sus manos y las desgranaban y se las comían. Y entonces los fariseos hipócritas vieron en esta acción una violación del día santo. Estaban transgrediendo el día de Dios, y se van algunos de los fariseos y hablan con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que a partir del versículo 30 de San Mateo capítulo 5, versículo 30, inicia una pelea entre los escribas y los fariseos contra los discípulos del Señor y contra el Señor mismo. Entonces los fariseos se van y le dicen a Jesús: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Vea qué interesante, la ley por la ley. ¿Por qué hacen lo que no es lícito el sábado? Y el Señor sale en defensa de sus discípulos y los defiende, como les dije ahorita, con altura bíblica. ¿Con quién está hablando el Señor? Con los fariseos. ¿A qué se dedican los fariseos? A cumplir la ley, a cumplir la palabra. Los 613 preceptos son cumplidos por los fariseos. Y entonces el Señor les va a traer a estos hombres un ejemplo de un libro histórico, como es el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, y va a citar el Señor a un hombre de los más grandes y respetados por el pueblo de Israel, como es el rey David. Y vea lo que dice el Señor y Salvador Jesucristo. Ni siquiera han leído, es decir, se ufanan de cumplir la ley, pero ni siquiera la han leído, no la conocen. Andan con la Biblia debajo del brazo, pero ni siquiera conocen el sentido mismo de la Sagrada Escritura, le está diciendo el Señor a estos hipócritas fariseos. Ni siquiera han leído lo que hizo David. ¿Quién es el rey David? El rey David es uno de los hombres más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Fue el hombre, mis hermanos, que fue el segundo rey que tuvo el pueblo de Israel. El primero fue el rey Saúl, con el que se instituye la monarquía. Pero Dios desecha a Saúl. Lo desecha por desobediente, lo desecha por idólatra, desecha a este hombre que muere el mismo día que su hijo. Y después de que este hombre muere, entonces el rey David pasa a gobernar al pueblo, y el rey logra algo que ningún rey pudo lograr en la historia de Israel: unificar las 12 tribus, unificarlos como un solo pueblo, fortalecer su lengua, darles una capital, una ciudad, la ciudad santa, Jerusalén. Y logra este rey dejar los planos para el templo, porque según el cronista, el que dejó los planos para la construcción del templo fue el rey David, y este templo, el primer templo, fue construido por su hijo Salomón. Recordemos que este templo fue construido por Salomón, pero fue destruido por los babilónicos. Después de que los destruyen los babilónicos, en la época de los persas, es reconstruido por Esdras y Nehemías. Después de que es construido por Esdras y Nehemías, es destruido, mis hermanos y mis hermanas, en la época
de los griegos y después vienen los romanos, y así cuando en la época de Jesús está siendo construido nuevamente este templo, que es destruido también por los romanos en el año 70. Pero el que dejó estos planos para este templo se llama el rey David. 4 cosas importantes dejó el rey David: la tierra Canaán fortalecida, hoy en día el Estado de Israel. Segundo, la lengua, el hebreo. Tercero, la ciudad santa Jerusalén. Y cuarto, el lugar donde Dios reside, que es el templo. Eso es importante, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, el rey David, una persona respetada por el pueblo de Israel y sobre todo por los fariseos. Y el Señor Jesucristo entonces le va a traer como ejemplo a David, porque ningún fariseo tenía la valentía para llegar a contradecir al rey David, y el Señor Jesucristo lo conoce y lo sabe. Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes, un pan sagrado que solamente era lícito comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban. Esta parte del Evangelio que encontramos aquí de boca de nuestro Señor, también la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 21. Qué interesante, porque tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Dice Primera de Samuel, capítulo 21. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech. Vino Ahimelech temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. Respondió el sacerdote a David: no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado, si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con las mujeres. Respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia, él retirado delante de Yahvé para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante Yahvé. Se llamaba Doeg, edomita, mayoral de los pastores de Saúl. Dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues me urgía la orden del rey. Respondió el sacerdote: ahí está la espada de Goliat, el filisteo que mataste en el valle de Terebinto, envuelta en un paño detrás del efob. Si la quieres, tómala. Fuera de esta no hay otra. Dijo David: ninguna mejor, dámela. Vea qué interesante, mis hermanos. Esta parte que hemos leído de este libro histórico la cita nuestro Señor y Salvador Jesucristo para callar a los fariseos hipócritas que estaban poniendo su atención en algo tan pequeño como agarrar una espina, llegar y desgranarla y comérsela porque tenían hambre. Y eso es importantísimo, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor es el Mesías y los discípulos están con Él, con el Señor, con el Mesías. Por esa razón es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre estaba acompañado de sus discípulos, y sobre todo el día más santo para los judíos, que era el día sábado. Y ellos veían esto como una transgresión a aquel día, y entonces estaban acusando a nuestro Señor y a sus discípulos. ¿Y por qué lo defendió el Señor con esta altura? Porque si los fariseos llegaban a acusar
a estos hombres y llegaban a excitar a la turba, a las multitudes, se iban todos a una y llegaban a atentar contra la vida de los discípulos del Señor. Por eso el Señor Jesucristo sale y con una altura bíblica defiende el Señor a sus apóstoles. Pero es algo interesantísimo cómo el Señor termina esta parte del Evangelio. San Lucas capítulo 6 versículo 5 dice: y él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Me imagino que esta afirmación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo trajo delante de los fariseos una ira, una rabia interna al decir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque para los fariseos nada estaba por encima del sábado. El sábado era el día santo, el día que se tenía que guardar, que se tenía que cuidar, un día verdaderamente, mis hermanos, de absoluto reposo. Y al decir el Señor que Él es Señor del sábado, puede decir que Él el sábado puede hacer lo que quiera, porque el sábado está al servicio del Señor. Recordemos muy bien, mis hermanos y mis hermanas, la importancia de este día. Nuevamente, el Señor crea el mundo en 6 días, al 7º día el Señor descansa. El Señor descansa y entonces el Señor en la ley de Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 19, 20, el Señor envía una orden de que el pueblo tiene que cuidar del sábado. Pero resulta que en el año 538 a.C., el pueblo cae esclavo en manos de los babilónicos. Los babilónicos esclavizan al pueblo de Dios y los llevan exiliados a la Babilonia. Y allí duran más de 50 años, del 587 hasta el 538, cuando el Ciro, el rey de Persia, permite al pueblo de Israel que regrese nuevamente a la ciudad santa, a Canaán, a la tierra prometida. Pero mientras ellos estuvieron ahí en esa esclavitud, tenían que trabajar de una manera fuertísima, esclavos, esclavizados, subyugados verdaderamente. Entonces el pueblo se pone a pensar, bueno, ¿y por qué nosotros estamos aquí como esclavos? ¿Por qué nosotros estamos aquí si somos el pueblo de Dios? Y la respuesta que se dan es porque fuimos infieles a la alianza, porque fuimos infieles al Señor. Y al ser infieles al Señor, entonces viene un castigo. Recordemos esa figura de 4 palabras en el Antiguo Testamento: pecado, castigo, conversión, salvación. El pueblo peca, viene un castigo, el pueblo se convierte y Dios lo salva. Entonces este pueblo dijo, ¿y por qué estamos aquí trabajando esclavizados? Porque fuimos infieles a la ley, fuimos infieles a la alianza, fuimos infieles a Dios. Entonces, cuando Dios permite que este pueblo salga de esa esclavitud a la libertad, a la liberación, en el 538 el pueblo vuelve a la tierra prometida, sobre todo a Jerusalén, con 2 personajes, Esdras y Nehemías. Viene la reconstrucción sociopolítica y religiosa del pueblo. Y ahí entonces también el pueblo se pone a pensar, bueno, si nosotros estuvimos esclavizados por la infidelidad a la ley, entonces ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ser fieles a la ley, volvernos a la ley de Dios con una fidelidad radical, y ahí es donde inicia el movimiento fariseo. Antes de eso no existía el movimiento fariseo después del exilio de la Babilonia. Y en ese cumplimiento de la ley por la ley, de la letra por la letra, entonces entra también el cumplimiento del día sábado. Porque como estuvimos esclavizados tantos años, no solamente en la Babilonia, sino que nuestros padres fueron esclavos en Egipto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar el día de descanso, el día de reposo, y este día se lo tenemos que entregar absolutamente a Dios como un día de sumo descanso. Pero llegó una época en que se fijaban en las cosas tan pequeñas que este día se convirtió en una esclavitud para el mismo pueblo. No les permitía hacer absolutamente nada, no les permitían ayudar absolutamente a nadie, caminar poco, no hacer ningún trabajo, y por esas razones que estos fariseos hipócritas que se dedican al cumplimiento de la ley se quedan en cosas tan pequeñas como es arrancar una espiga, desgranarla con la mano y comérsela, y ya estaban acusando a los discípulos del Señor. Y por eso el Señor sale a defender a sus discípulos, y el Señor les deja claro
que el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. ¿Y qué significa ser Señor del sábado? Que el Señor es libre para ejercer cualquier acción, cualquier trabajo. El Señor no se va a limitar por el cumplimiento de una ley, sino que el Señor está por encima del sábado y el Señor del sábado. Y es tan Señor del sábado que el Señor, antes de su misterio pascual, antes del trido pascual de Cristo, antes de la pasión, muerte, resurrección del Señor, el Señor está siempre los sábados en la sinagoga, cumpliendo con el culto y haciendo todo lo que el Señor tenía que hacer. Pero después de que el Señor resucita, el Señor se aparece el día de la resurrección, el primer día de la semana, que lo llamamos nosotros los cristianos católicos el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. El sábado ya no es un día de descanso, de reposo. No, el día sábado, el día sagrado para los cristianos es el domingo, el día del Señor, el día en que nosotros tenemos que dedicárselo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón es que el domingo es obligatorio ir a misa, es obligatorio dedicarnos a la búsqueda de nuestro Señor, pero con un corazón lleno de misericordia, no juzgando como los fariseos, sino amando y sirviendo a aquel que tanto lo necesita. Pidámosle hoy a nuestra Madre Santa, la Virgen María, que ella pues ruegue e interceda por nosotros, que ella nos enseñe verdaderamente a amar a su Hijo Jesús y que nosotros, amándolo, podamos reconocer que el domingo es el día del Señor y ese día darle honor y gloria al que se lo merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 5 de septiembre, hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Bienaventurada y Siempre Virgen María. También, mis hermanos, la memoria libre de la Madre Teresa de Calcuta. Y recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. Por esa razón, yo, mis hermanos y mis hermanas, les propongo esta traducción bíblica, la Biblia carismática, para que en este mes de septiembre no solamente tengamos un conocimiento de la Sagrada Escritura, sino que descubramos al Espíritu Santo. Esta Biblia carismática trae unos cursos y unas explicaciones neumatológicas, es decir, acerca del Santo Espíritu en todos los libros de la Sagrada Escritura. ¿Qué se dice el Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Y así en todos los libros de la Sagrada Escritura. Yo le propongo esta traducción bíblica. La pueden encontrar en mi página oficial www.padrebernardomoncada o escribiendo a través de este WhatsApp de la librería Ángel y se le hace llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden, septiembre, el mes de la Biblia. Mis hermanos, también les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y compartan estos contenidos con sus familiares y con sus amigos. Y por último, la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que toca sostener este ministerio y seguir evangelizando con poder, produciendo más programas para que el evangelio llegue a todas las naciones, pero necesitamos que ustedes se unan con nosotros y nos donen $1 una vez en su vida para la evangelización a través de este ministerio del Padre Bernardo Moncada. Yo se lo agradeceré siempre y Dios lo bendecirá al 100%. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.